Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, vamos a tratar de continuar. Eh, una primera cosa, les voy a pedir que tanto por Classroom como por WhatsApp o por mail, los que quieran, si les es más cómodo, envíen por ahora sus dudas de lo que voy diciendo. Bueno, voy a tratar de hacer un video corto ahora que sea sobre la bibliografía y el tratamiento de los recursos que cargué en Classroom, que cargamos. Eh, los, los digitalizó, muchos de ellos Fernando, y los armó por unidades. Así que creo que le fue toda la unidad introductoria, más algunos materiales que por ahí usamos o no. Pero bueno, pensé que era mejor dárselos y en este caso lo que abunda no daña. Eh, También quería tranquilizarlos en este sentido, como al resto de los alumnos del profesorado, ahora un minuto en carácter de director. Esta etapa que enfrentábamos, inédita para la educación superior de la provincia de Buenos Aires, y creo que del país en general, nos tiene que hacer trabajar sobre una seguridad pedagógica. Es la de que en este periodo tenemos que subsanar una cantidad de desigualdades, de injusticias, de carencias, que se están enfrentando en el día a día. Para nosotros, todas esas carencias materiales sabemos que existen, no sabemos en qué justa proporción, pero esas angustias económicas, de hábitat, en este caso, cuando terminamos estando en estos medios tecnológicos, seguramente para muchos de conectividad, que terminan siendo un problema económico, eh, no son secundarios, son centrales. Por lo tanto, volviendo al punto, todo esto hace que tengamos que tener, por obvia justicia, pero además por una cuestión de acompañamiento, un criterio en donde lo evaluativo sea encarado por ustedes y por mí como debió ser siempre encarado. En primera instancia, desde el lugar de la correspondencia de lo que sabemos y de lo que estamos enfrentando como nuevo saber para ajustarlo e incorporar lecturas, visiones críticas, nuevas estructuras. Esta etapa tomémosla como la de incorporación y acompañamiento. Por lo tanto, las angustias por todo lo que no pude hacer, porque hay una gran cantidad de docentes que ahora envían todo el material, bueno, no deja de ser igual a cuando cursamos la presencial. Lo único que les garantizo es que durante esta etapa vamos a ir teniendo una escucha mucho más atenta de lo que a ustedes les pasa y de en qué medida pueden seguir estando del otro lado. Así que, bienvenidos al placer de estudiar en la medida que puedan. Lo que les garantizo es que todo va a estar del otro lado, pero ese todo siempre depende de que ustedes tengan datos o alguien que los pueda que pueda acudir para que finalmente eso se transforme en un texto o una imagen que se pueda ver o leer. Bien, punto aparte. Este video cortito, paso al segundo párrafo, al segundo parágrafo, tiene que ver con el tema de la bibliografía. En el enfoque inicial acerca de todo el programa, yo les hablé de la necesidad de una suspensión temporaria mientras leo del carácter polémico, confrontativo, controversial que nos anima a todos los que estudiamos historia. Porque venimos desde algún lugar ideológico, animados a dar batalla frente a los contradictores. Bueno, suspendámoslo porque, ¿se acuerdan, no? Es decir, lo que tenemos enfrente somos nosotros mismos, es nuestra sociedad desde hace un minuto. Ustedes me dirán, bueno, sí, en las otras historias también, Juan, es verdad, pero eran más distantes, eran más distantes. De nuevo, el general Pispizo, Almagro, Carlos V, el emperador no sé cuánto.
Ahora no, ahora es el Pocho, es Don Hipólito, es Cristina, o es, no sé, Juan B. Justo. Juan B. Justo suena como una antiguaya, pero quiero decir, son los sindicatos o es la izquierda. Entonces, tenemos que suspender porque el punto de partida para aprender historia argentina del siglo XX es agudizar el carácter de cercanía con lo epistemológico. Cercanía con lo epistemológico. A ver, agudizar el carácter de rigor con el que vamos a leer cada documento, asumiendo que necesito conocer quién dice, por qué lo dice y a quién representa lo que diga desde el lugar, aunque ese lugar me resulte en principio un lugar que me incordia a mí socialmente, a mi historia, a mi ideología, a mi lugar en el mundo, a mi concepción. Punto aparte. Por lo tanto, en la unidad instructoria ustedes van a encontrar bibliografía y líneas de tiempo. Las líneas de tiempo, bueno, ahora las vamos a tratar en el segundo video de hoy sobre los recortes generales. Pero la bibliografía atiende a algunos aspectos que son muy generales. Por ejemplo, el texto, vamos a uno que es medular, el de Aldo Ferrer, sobre el capitalismo argentino, es un punto de vista de un clásico historiador de la economía argentina, don Ferrer, falleció hace muy poco, que en general era citado por todos los historiadores, con una posición de nacionalismo económico. Este, todo el mundo creo que ha conocido los últimos aforismos, ¿no? Muy difundidos de Ferrer, cerca de, en fin, de un grupo que asesoraba en los últimos periodos, en el último periodo kirchnerista, o que estaba cerca, digamos, de las posiciones de refundar un pensamiento que articulara las capacidades y posibilidades argentinas, más allá de el controvertido nivel de independencia o de sujeción a los resortes del capitalismo o de los poderes económicos mundiales. Bien, ese de vivamos con lo nuestro, ¿no? Bien, ese es un facilismo absoluto, pero nos importa Ferrer en su carácter didáctico respecto de cómo se fundó la economía argentina, cuáles fueron los canales de expansión de nuestra economía y qué lugar fuimos ocupando en el mundo. En este caso, yo creo que ustedes seguramente deben conocer la economía argentina, el viejo manual que toma todas las etapas de la historia argentina, y si no lo voy a repasar en el próximo brevemente, pero acá alude a don Ferrer a las paradojas en las cuales la economía argentina ha quedado a lo largo de sus tres grandes etapas económicas, fuera de los libros de la economía. ¿Y por qué sucedió esto? Muy bien. El otro texto nuclear es el de Rouquier, que nos presenta el por qué el sistema político argentino estuvo transido, penetrado por la cuestión militarista. Después tenemos un texto que debe superponerse y vincularse con el de Rouquier, que es el de Ansaldi, Waldo Ansaldi, que habla sobre el nudo de un momento histórico de la Argentina que ocurrió entre 1912 y la salida de los 30, o durante los 30, que era la posible asunción del sistema político de una democratización mayor o de una polarización mayor. ¿Por qué esto no fue posible y por qué los sectores políticos, partidos políticos, movimientos, coaliciones que determinaron finalmente la salida triunfante representaban
una serie de intereses que finalmente dieron curso a lo que sabemos que ocurrió. Pero el análisis de Ansaldi es muy interesante, no por lo contrafáctico, porque no asume ese lugar, sino por la necesaria búsqueda que tenemos que tener los que estudiamos historia argentina en el siglo XX, de el recorrido de aquellos grupos que después se pierden en el desarrollo político argentino porque quedan ocultos dentro de nuevas expansiones políticas. Les doy un ejemplo. Muchísimo de lo que el peronismo oculta en sus pliegues tenía un desarrollo anterior. Sin embargo, mucho de la historia militante, ese fragoteo del peronismo y sus historiadores, muchas veces menores, que difunden a cualquier precio, oculta desarrollos del socialismo, desarrollos del sindicalismo, desarrollos del cooperativismo y obviamente del conservadurismo y del nacionalismo. Bien, por otro lado, el radicalismo, que quedó también entrampado en su posición antiperonista, en sus pliegues representaba una cantidad de otros recorridos que no iban exclusivamente hacia el lugar antiperonista, sino que detentaban, blandían referencias y constelaciones ideológicas que tenían que ver con un sistema político que finalmente no se dio, mucho más ampliado, más rico, y de representación de sectores propietarios medios, que finalmente fueron los que no terminaron siendo representados fielmente en la escala representativa de representación de clases versus polarización política. Estoy haciendo ahora una cosa bastante genérica. Espero que lo entiendan. Después con la lectura igual lo vamos a... Entonces, Ferrer, Ruquier y Waldo Ansaldi. Bien, a estas lecturas del sistema político necesariamente le tenemos que adosar otra particular al esquema general de Ruquier, que es el del peronismo, porque su centralidad es evidente. Entonces ahí viene el texto de Vicente Palermo sobre el peronismo y sus múltiples cabezas. El peronismo no fue un peronismo, ni es el peronismo. Los hay movimentistas, la vía general, pero muchos aluden todavía a la necesidad del partido, los llamados pejotistas, con bastante desprecio en las últimas épocas. Los hay que creen que finalmente hay una parte que no terminó siendo representada, digamos, hoy sería el moyanismo, que dicen, bueno, a ver, acá hay un cuerpo estructural del peronismo que es la representación sindical, nunca llegó al poder, siempre quedan a expensas del sector político, de los gobernadores, si bien pavimentan con sus obras sociales, con dineros, las campañas electorales, nunca finalmente pueden, como dice Moyano, tener un presidente a lo Lula, o un presidente sindical, digamos, que venga del origen del sindicalismo, que obviamente fue un cuerpo central del peronismo. Y después está otras corrientes de las minorías que el peronismo fue poniendo en el escenario político, ampliando la agenda, distinguiendo vanguardias y lanzándola a la conquista de nuevos derechos. Entonces uno podría decir ahí, bueno, hay una cantidad, ¿sí? Las organizaciones barriales o sociales, como quieran llamarla, o piqueteras, que no tienen un costado plenamente sindical, pero sí tienen vínculo, y que no tienen un costado de representación política, pero también tienen vínculos, asumen hoy también una corporización dentro de un movimiento variopinto que alude al peronismo como verdadero caudal de lucha y conquista de la justicia hacia los trabajadores y hacia los que eran trabajadores y hoy no son desocupados, en fin. Bien, y finalmente, dentro de estos textos que anudan el sistema político, textos mínimos para ver el panorama general, está el de Novaro, que en su texto del siglo XXI, pequeño para lo
por eso introductorio, vemos el último eslabón de ese peronismo que tiene un cuerpo sustancial, por su presencia, por su potencia política y demás, que es digamos, el kirchnerismo como hijo de la crisis del 2001. Es decir, la explosión o la implosión, como quieran ustedes, del sistema político en el 2001 como desarrollo de esa democracia única o renacida democracia verdadera del 83-84 y esa regeneración de la democracia en el cuerpo pleno de esta nueva alianza de sectores enancada en un momento muy particular de la historia mundial, con un nicho, digamos, de recursos que le dio verdadera potencia y expansión, como una nueva hegemonía. Bien, hay un texto breve de José Nun, es un gran politólogo argentino, gran politólogo, que fue secretario de Cultura del primer gobierno de Kirchner, creo que estuvo entre 2003 y 2005, por ahí, 2006, renunció, que en unos textos, en un texto, pero hubo varios, que se llamó Debates de Mayo, y que llamaba a muchos intelectuales al debate acerca de el próximo bicentenario, realizar recuperaciones críticas sobre el federalismo, la democracia, la justicia, el sistema político, los valores fundamentales de la nación, en fin. Bueno, ahí lo que hace Nun en un texto inicial, creo que es el prólogo si no me equivoco, es hablar sobre el proyecto político. Es decir, qué es un proyecto nacional? Digo, no un proyecto de partido, ni la programática de un partido que gana las elecciones y después se enanca en el gobierno y desde allí la lleva o no la lleva a cabo, sino un proyecto nacional. ¿Qué características tiene que tener este proyecto nacional? Es decir, qué articulaciones, qué aspectos de la vida tan medulares, eh, tan estratégicos, y de qué dimensión y con qué duración y con qué intensidad tienen que darse para que después forme parte de una permanencia, digamos, ¿no? Eh, no me quiero adelantar, pero buena parte de lo que dice Nuss, más lo que dice Ferrer, más lo que dice Rouquier, un poco hablan, si ustedes quieren, en un sentido de las expectativas de aquella Argentina del primer centenario, 1910, de una nueva potencia del sur, la Argentina, versus la del 2010, que si bien se hizo con un formato bastante rimbombante, no podía ocultar que el lugar del kirchnerismo era una refundación bastante precaria de lo que en todo caso el Estado había perdido, la economía había perdido, la sociedad había decaído. Por lo tanto, el concepto de decadencia un poco está como en entre líneas de todos estos textos, sin querer de alguna manera que ustedes anticipen una conclusión. Bien, un punto más y cortamos este video. Hay un aspecto, o varios aspectos, que no están previstos en esta bibliografía de corte panorámico de la historia argentina del siglo XX, porque es muy difícil encontrarlo en el formato necesario, en formato de bibliografía de una primera unidad, que es el de la cultura. Sí, en la política y en la economía ustedes van a ver la sociedad, sus clases, sus grupos, sus quiebres, sus coaliciones, hablando de la evolución de la sociedad en todos sus aspectos, aspecto económico, político, en fin. Ahora, la cultura, pensándolo asépticamente, eh, como
el resultado, el decantado de manifestaciones de la sociedad, es muy problemática porque en principio los autores que se dedican a la cultura, digámoslo así, la arquitectura, vayamos del lugar más técnico al más estético, desde la arquitectura, es decir, la explosión del urbano, la complejización del urbano, la circulación, el hábitat, forma parte de un modelo cultural, de un diseño, de un paisaje. Lo pensado, es decir, tenemos por ejemplo una colección de libros muy morrocotudos que dirige Tulio Alperindongui, algunos coordinados por él. Biblioteca del Pensamiento, por etapas. A ver, pensamiento. Grandes pensadores, las élites, pero también los partidos, pero también los organismos, las empresas, las cámaras. Bueno, todo aquello que se pensaba termina siendo un texto o termina siendo una exposición. Entonces, ¿cómo pensar el pensamiento sin lo escrito? Historia del pensamiento, perdonen, historia de las ideas. Historia de las ideas. En Argentina, un clásico, José Luis Romero, en Latinoamérica. Las ideas. Las ideas, ¿cuáles? Las estéticas, las científicas, la ciencia, las políticas. Muchos textos, historia de las ideas políticas. La política en sí misma no tiene un pensamiento sobre lo estético, sobre lo moral, sobre lo científico, sobre lo educacional, sí, sobre lo sanitario, etcétera. Bien, entonces si pensamos la cultura desde el lugar del rango, la pintura, la literatura, perdonen, les muestro. Panorama histórico de la literatura argentina. Podemos encontrar, este es un clásico, gran compilador, gran historiador de la literatura, Noé Gittrick. Pero, por ejemplo, estuve buscando, encontré un capítulo de Silvia Zahita. Hay, se lo puedo robar a mi mujer, una gran colección, que la tengo en otra biblioteca, Historia crítica de la literatura argentina. Varios tomos. ¿Podemos entrar ahí? No. Porque los que escriben ahí, por lo general, son literatos que han estudiado los clivajes de la escritura y sus géneros a lo largo de la historia argentina. Lo que nos interesa a nosotros es otra cosa. Por ejemplo, nos interesa mundo urbano y cultura popular. Un trabajo, pero los recortes tienen que ver con etapas breves, en algún lugar determinado, con alguna actividad determinada. No sé, Dora Barrancas y el sexo, Armus y el sanitarismo, los trabajadores de tal empresa, Luis Alberto Romero con otro, con Gutiérrez, etc. Por ejemplo, sectores populares, cultura y política. Los anarquistas de la Boca, los socialistas de no sé qué lugar, los cooperativistas del sur de Santa Fe, los libres de acá, los etcétera. ¿Qué construían? Y sí, tenían una imprenta, editaban y generaron una biblioteca del pensamiento de ese sector. Bien. Entonces, lo que pasa con la cultura es que si queremos encontrar un rango general global de la atmósfera cultural de cada etapa, caemos en esto. Tenemos que ir a historia de las clases populares en la Argentina y ver cómo se manifestaban algunos sectores indígenas, los sectores subalternos de determinadas conurbaciones o ámbitos urbanos y rurales o semiurbanos, cómo construyeron su sociabilidad, cómo construyeron sus fantasmáticas, cómo construyeron sus registros, cómo construyeron su institucionalidad. Entonces, cuando hablamos de la institucionalidad, será distinto pensar en la historia de la iglesia argentina o en la historia de la universidad argentina o en la historia de las élites en la Argentina o
creo que de esto va un capítulo como complemento, las mujeres en la historia argentina. Último sujeto, digo último, uno de los últimos que apareció, pero podemos encontrar también algunos textos que tengo que buscar sobre los jóvenes, los 60, los 70. Bien, pero ni siquiera ahí acaba la cuestión porque, y este es un lugar que me gusta y que de alguna manera recoge lo anterior, que es la historia de la vida privada en la Argentina. 3 tomos. Este correspondería a la etapa de la primera unidad, ¿no? Primera y segunda unidad. Muy bien. Nosotros estamos en esta unidad introductoria viendo la historia pública, las manifestaciones públicas. Ahora, esta mirada de la vida privada implica mirar lo que ya dije, pero otras cosas más. No mirar solo los textos, sino ir a los cementerios, mirar las lápidas, construir desde ese lugar no dicho, porque era horroroso, la construcción de la idea de la muerte, la construcción de la niñez como una invención social, principio del siglo XX, los niños trabajadores y la niñez como un espacio de protección y dotación de una mora social para la educación. ¿Cuándo comenzó esto? Bueno, fines del siglo XIX, principios del siglo XX. La fotografía. ¿Qué lugar tenía la fotografía? ¿Qué lugar tiene ahora? El cine, el teatro y sobre todo esas atmósferas culturales donde aparecen nuevas explosiones. Por ejemplo, creo que tomando el peronismo yo les dije, bueno, el peronismo y la plebeyización o la democratización del ocio, es decir, una explosión de cultura popular significa el fútbol, el tango, las orquestas, los clubes en los barrios. La élite, el Jockey Club, el Colón, manifestaciones de alta cultura. Ahí hay tantos problemas, maravillosos problemas, inquietantes problemas, que en todo caso, en esta unidad introductoria, si ustedes quieren, yo voy a tratar de hacer un panorama breve, pero ¿para qué hacer muchos recortes de textos que va a ser un incordio para ustedes y que no va a traer claridad? Muy bien, creo haber sido claro sobre esta vacancia, ¿no? De un texto de historia cultural. Cortamos acá, a la vuelta vamos a hablar de las periodizaciones y ya entramos en la unidad introductoria. Disculpen, nos vemos.